continuación. 4 en Canal 4. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Aquí Ahora Actualidad. Un Aquí Ahora Actualidad donde este último aspecto del nombre de nuestro programa, la actualidad, está más presente que nunca. 3 bloques, 2 de ellos en vivo, un tercero grabado, es lo que vamos a poner en el aire hoy. Un primer bloque donde vamos a hablar de un operativo que se llevó a cabo en la ciudad de Frontera, una serie de allanamientos y secuestros, una investigación llevada adelante por la Fiscalía Federal de nuestra ciudad, y con nosotros va a estar el responsable de esa fiscalía, que es el doctor Luis María Biaud, para darnos todos los detalles. Un segundo bloque para comenzar un análisis de la nueva realidad política que se ha generado en Córdoba y en el país, a partir de la noticia que nos conmovió a todos y que se generó el sábado pasado en un accidente vial. Falleció José Manuel de la Sota, uno de los dirigentes políticos más importantes de Córdoba y del país. ¿Cómo queda el escenario político interno y el escenario político en general? Es el primer análisis, vamos a hacer un primer análisis con Jorge Borgognoni. Y en el tercer bloque, grabado, tuvimos la oportunidad de tener aquí en el piso a una figura de nivel nacional, actualidad política nacional, con protagonistas de primer nivel como es el doctor Ricardo Alfonsín. Todo esto va a constituir el Aquí Ahora Actualidad, que arranca en este momento. Una pausa muy cortita, me siento y comenzamos la entrevista con el doctor Luis María Biaud. Bien, está hecha la presentación, resta saludarlo. Doctor Luis María Biaud, muy buenas noches, muchas gracias por aceptar esta invitación, un placer tenerte aquí. No, buenas noches, y el agradecido soy yo por la invitación. Bien, el lunes a la mañana nos sorprendíamos, nosotros aquí empezamos yo empiezo mi programa diario a las 6 de la mañana. Y 6:10, 6:15 empezaron a llegar mensajes. Daniel, ¿sabés qué es lo que pasa en Frontera? La gente confundía un poquito, decía que estaba el PDI, decía que estaba la Policía Federal, otros decían que estaba la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Con el transcurso de la mañana se fue conociendo un poquito más de este operativo que se llevó a cabo en Frontera y en otros lugares con allanamientos. ¿Producto de qué tipo de investigación se llega a ejecutar operaciones de allanamiento y detenciones como esta? ¿Como consecuencia de qué se llega a esta instancia que se llevó a cabo el lunes pasado? Bueno, esto se lleva a cabo, nace con una tarea de prevención de la Policía Federal de Belleville, dentro de sus facultades, que viene con el dato de la posible infracción a la ley de estupefacientes. Se convoca a la gente a la fiscalía, ahí se producen las reuniones, se trata el tema, se ve las directivas a realizar, y en base a eso se inicia una investigación que ya llevaba aproximadamente 8 meses, en la que estaban dedicados la Policía Federal de Belleville, que ha actuado de una manera profesional muy importante, muy buena, la verdad que es de destacar. 8 meses de investigación, realmente esto habla de las dificultades que presenta llevar adelante un operativo de este tipo. ¿Qué cosas se hacen durante esos 8 meses para llegar al punto de tomar la decisión de los allanamientos y las detenciones? Bueno, lo que más o menos en general se hace en toda investigación de este tipo. Hay que procurarse de teléfonos, de realizar algún tipo de escucha, de realizar
visitas sin que uno sea advertido, obviamente, filmaciones, fotos, es complicado y son lugares que no son de muy fácil acceso para personas desconocidas en la zona, ¿no? Claro, porque yo pensaba cuando charlábamos ayer, hacer un seguimiento. Pucha, no es fácil hacer un seguimiento en una ciudad como Frontera donde se conocen todos y no ser advertidos. Porque imagino que en esto mantener el secreto de la investigación a lo largo de 8 meses debe ser una de las claves. Sí, eso es importantísimo y gracias a Dios se ha logrado. Sí, como usted bien lo dice, eso es la clave del éxito posterior, ¿no? Las denuncias de vecinos, ¿juegan algún rol en toda esta investigación o en este caso específico no lo fueron? En este caso específico fue una tarea de prevención realizada por la Federal. Pero es importante lo que decía en él porque siempre lo destaco yo que la ayuda del vecino a nosotros nos ayuda mucho. Nunca necesitamos de la declaración firmada, nosotros con un dato, con una misiva anónima que nos llegue, nos da pie como para iniciar alguna investigación y bueno, corroborar lo que se dice y en base a eso iniciar. Yo sé que la gente tiene miedo, con justa razón, y por eso mismo no es necesario que se acerquen, por eso se habilitan los 0800. Claro. O sea que incluso es más, presentarse en la fiscalía y decir, vengo a decir que en tal dirección me parece que están haciendo tal cuestión, y no se deja constancia de quién aparece, nada, no quiere revelar su identidad y listo, se toma el concepto y nada más. Mencionás en la tarea de investigación, en varias ocasiones, la Policía Federal de Belleville. Sí. ¿Por qué tenés que utilizar la Policía Federal de Belleville para una investigación de este tipo? Y bueno, porque es la Policía Federal que por jurisdicción corresponde acá. Tenemos pendiente, pese a los incesantes tratativas realizadas, me consta, de lo que es la municipalidad, el nuevo juez, el doctor Montesi, de mucha gente, del mismo Yarlora, que estamos pregonando para que esto se instale de una vez por todas y que bueno, ya sabemos que por la cuestión presupuestaria es muy difícil concretarlo, pero yo hablé con el comisario general Roncaglia ayer o antes de ayer y me dijo que bueno, que habría buenas perspectivas y buenas expectativas para que se concrete próximamente. En este caso, ¿dónde se realizaron los allanamientos y cuántos fueron los allanamientos? Fueron 8 allanamientos, 6 en la localidad de Frontera, 1 del lado de San Francisco y 1 más en Cañada de Gómez, en el sur de la provincia de Santa Fe. Hablas de Frontera, hablas de San Francisco, hablas de Cañada de Gómez. ¿Podemos deducir que se trataba de una organización en principio porque, bueno, operaba evidentemente en distintos lugares? Sí, en principio lo hemos plasmado como una organización en infracción a la ley de estupefacientes. Sí. ¿Ya tenés la imputación efectuada a los... ¿Cuántos detenidos hubo? Y hubo 7 y una en las horas de esta tarde también. Un octavo 8, detenido. Un octavo detenido, así que son 8 más o menos. Y las imputaciones van de... Varían, claro, porque depende del grado de responsabilidad de cada uno. Pero en general son tenencias de estupefacientes con fines de comercialización, distintos grados de responsabilidad de la organización, y hay también tenencia de armas de guerra, un poco surtido. ¿Y cuáles son las escalas penales de ese tipo de delitos? Y son importantes, ¿no? Son importantes. Son importantes. Son importantes y en caso de encontrarse culpable son de cumplimiento efectivo. Sí, también juegan los antecedentes que pudiera tener la persona, así que creo que van a ser importantes. ¿Qué elementos se secuestraron que te conducen a tener niveles de certeza altos respecto de la responsabilidad de estos detenidos? Y en la localidad de Frontera se secuestraron así a grosso modo en los distintos lugares cerca de 1 kilo de cocaína, creo que 25, 28 en un domicilio paquetitos ya como para vender,
balanzas, dinero, una máquina para contar dinero también, celofanes recortados, armas, vehículos. Algunos vehículos también. Sí. Dinero, se habló de sumas de dinero. ¿Se puede saber aproximadamente la cantidad de dinero secuestrado? Sí, acá en Frontera un domicilio cerca de los 200.000 pesos. Sí. Después en Cañada de Gómez creo que alrededor de 100.000 pesos, algunos cheques, algunos elementos indiciarios del manejo económico. Se habló de dinero en termosellado. Termosellado. ¿Eso es correcta, esa información? Sí, Sí. Sí. ¿Y eso puede servir para seguir avanzando en la investigación? Y bueno, siempre vamos a tratar de subir un escaloncito más, vamos a ver qué posibilidades hay. Ahora hay muchos elementos de prueba para valorar y para estudiar y analizar que se han recolectado en estos 8 meses y bueno, ir haciendo el rompecabezas si se puede, ¿no? Claro. Bien, doctor Biau, cuando charlábamos el martes, a la mañana tempranito, nos decías que esta fue una tarea coordinada, no solo entre la Fiscalía, la Justicia Federal de San Francisco, con la Policía Federal de Belleville, sino que intervinieron otros organismos que hubo que coordinar para poder avanzar. Digo, para que le quede lo más claro posible a nuestra audiencia la complejidad que implica una investigación de este tipo. Sí, porque se hicieron todos los allanamientos en forma simultánea, tanto los de Cañada de Gómez como los de acá, así que, bueno, la Policía Federal brindó apoyo, creo, de Villa María, Córdoba, Rosario, y Buenos Aires aportó 2 grupos de operaciones especiales. Bien, ¿cuál es el rol en términos procesales del Juzgado Federal de San Francisco en este tipo de eventos? Bueno, la Fiscalía hace lo que es la parte de investigación y cuando se estima que tiene ya las pruebas concretas o el momento preciso como para producir los allanamientos y detenciones de acuerdo al marco probatorio que se ha reunido, se comparece al juez y se le solicita las correspondientes órdenes de allanamiento y las eventuales detenciones y secuestros de elementos. El juez evalúa y bueno, hace lugar o no a las medidas. En este caso, obviamente, el doctor Montesi hizo lugar a la medida que usted pedía. Sí, sí, obviamente. Que vos pedías. Sí, Y la indagatoria, porque el tipo delictivo lo fija la Fiscalía, sí. Pero la indagatoria, eso ya corre por cuenta del juez. La indagatoria sí la recepciona el juez, que es el acto de defensa material, en donde la persona declara lo que considere en su descargo o puede negarse a declarar, eso depende, tiene previa reunión con el abogado defensor y trazan su estrategia para la indagatoria. Claro. ¿Las detenciones se mantienen en la ciudad a lo largo de la investigación o el centro de detención se determina con algunos otros parámetros? No, yo creo que una vez que culminen las indagatorias, eso es una disposición del juez, pero estimo que se van a repartir en distintos lugares. En distintos espacios. En mi opinión, pero ya digo, es disposición del juez. Es disposición del juez. Sacándote un poquito del caso específico, que hablo en términos de como un ciudadano más de la ciudad de San Francisco, la verdad que nos produce satisfacción saber que nuestras autoridades, en este caso la Justicia Federal, trabaja sobre estos temas, son temas harto complejos, pero saber que trabajan y que se producen resultados, la verdad que nos genera una linda sensación a muchos de nosotros. Hace ya varios años que estás en la Fiscalía. ¿Este es el operativo más importante del que se tuvo memoria o hubo algunos otros que podamos comparar en términos de importancia? Y sí, creo que es importante, pero también hubo se desbarató una cocina de cocaína en su momento, hace unos años atrás, con secuestros de precursores químicos y todo, también en la localidad de Frontera. Ahí aún creo que todavía no estaba el Juzgado Federal de Rafaela.
si bien esto le corresponde por jurisdicción, por geografía a Rafaela, el tema de que se venda estupefacientes en nuestra localidad nos habilita a nosotros para entrar en otra provincia o en otra jurisdicción de otro juzgado federal. Claro, ¿cómo opera eso? Es cierto, ¿no? Porque hay jurisdicciones específicas, pero a su vez son federales y los delitos generalmente se ramifican. Este tipo de delito está en distintas jurisdicciones provinciales. Claro, eso ¿cómo se operativiza? Eso una vez que lo tenés vos al caso, lo trabaja el juzgado, la Fiscalía de San Francisco. Se trabaja con el juzgado, se avisa al juez del lugar que se va a ir a realizar un procedimiento. No se dice se puede o no decir los detalles, pero se informa que va a entrar para que esté en conocimiento. Y bueno, esa es la posibilidad de entrar tanto a Santa Fe como a Ushuaia, a La Quiaca, donde sea. Claro, y esa es una posibilidad material que tiene la Fiscalía Federal que no tiene, por ejemplo, las Fiscalías Anticorrupción de la provincia de Córdoba. Claro, creería que no. Ahí incluso por el tipo de delito, porque es solo narcomenudeo la Fiscalía Antinarcotráfico de la provincia de Córdoba. Sí. Exacto. Un tipo delictivo de esto ya, si ellos tomasen contacto, se lo tienen que pasar a ustedes. Sí. ¿Mm? Sí. ¿Qué otro tipo de delitos son los que más trabajo generan en la Fiscalía? Y ¿La ley penal económica? Tenemos ley penal económica. Por ejemplo, ahora se está trabajando con el tema de las mutuales, esas que oportunamente se allanaron en las varillas. En las varillas. Se están esperando informes o mejor dicho, se han recepcionado informes de tanto el Banco Central y otros organismos. Bueno, todo tiene su trámite. Por ahí lo explosivo es a lo mejor el allanamiento o algo así, pero después es todo un proceso en donde se va recolectando la información necesaria para eventualmente hacer alguna imputación o no, ¿no? En estos delitos, volviendo al delito de narcotráfico, la cuestión económica, el análisis financiero de los imputados, ¿forma parte de la investigación o normalmente en esos circuitos se maneja dinero en efectivo que deja poco rastro? No, incluso es más, que yo te decía, había hablado con el comisario Roncaglia y me puso a disposición si necesitaba la división de delito económico para mandarme una brigada para que estudie todos los movimientos. No sé, eso vamos a proceder al estudio de todo lo que se haya. Claro, porque si deduzco, esto es una deducción, no sé, de un amateur, y por ver películas, ¿no? Que del sistema de investigación y de las escuchas pueden surgir elementos o nuevas líneas de investigación. Sí, yo estimo que algunas cosas se van a poder abrir en torno a esta causa. Bien, doctor Biao, un placer tenerte aquí, nos encanta tener la palabra de los protagonistas, nosotros a veces con esta información, la inmediatez hace que tengamos necesidad de dar información que cuando es corroborada con ustedes sabemos que es certera y si no entramos en el terreno de los trascendidos y por ahí podemos meter la pata. Así que te agradecemos que estés a disposición de los medios de difusión y de Radio Canal en particular. Gracias a ustedes y yo trato dentro de lo que se puede dar a conocer porque es la tarea del periodismo y que la gente esté informada de lo que se está realizando. Insisto, es muy importante para nosotros como ciudadanos saber que organismos federales como la Fiscalía, como la Defensoría, y como el juzgado funcionan y generan este tipo de resultados, ¿no? Muchas gracias. Nosotros ahora hacemos una pausa. Cuando volvamos con Jorge Borgognoni, hacemos un primer análisis de cómo ha quedado el escenario político de Córdoba y del país a la luz del fallecimiento del doctor José Manuel de la Sota.
Oportunidad única e irrepetible de cambiar tu suerte te da la gran promoción regional. Con 2.300 pesos accedes a sorteos por 25 millones de pesos. 3 adjudicaciones mensuales con premios de 500.000 pesos. Además, el 15 de diciembre, en gran fiesta de socios, la adjudicación de 8 millones de pesos en efectivo, 14 automóviles 0 kilómetros, un camión y 3 departamentos. Y un cierre a todas luces con la presentación de Axel. No te podés resistir, no te podés quedar afuera. Pedísela ya a tu promotor la gran promoción regional. Irresistible posibilidad de ganar. La gran promoción. Vulcano, equipos y accesorios para lubricación, equipamiento especializado para el mantenimiento automotor, ideales para estaciones de servicio, concesionarios de vehículos y lubricentros. Además, una línea exclusiva de productos para el agro. Vulcano, desde hace más de 30 años, apostando a la industria de San Francisco. www.vulcanolubricación.com.ar. Bowie, nueva colección otoño-invierno 2018. Lo mejor de tus marcas preferidas. Descuentos especiales todos los días con HSBC y descuentos especiales los viernes con Banco Nación. 10% de descuento con Ahora 3 y Ahora 6 de jueves a sábado. Ahora 12 y Ahora 18 también de jueves a sábado. Bowie, otoño-invierno 2018. En Musimundo encontrás la mejor tecnología con los mejores precios. Aprovechá y llevate esta espectacular notebook Acer con pantalla de 15,6 pulgadas, procesador Intel y memoria RAM de 4 GB a solo 21.999 pesos. Musimundo, parte de tu mundo. Aquí estamos, de regreso. Lo habíamos anticipado. Jorge Borgognoni nos va, analista político, consultor político, nos va a ayudar, o nos va a dar por lo menos su punto de vista sobre el nuevo escenario político que se ha generado a raíz del fallecimiento del doctor José Manuel de la Sota. Jorge, muy buenas noches. Gracias por aceptar estas invitaciones y compartir con nosotros tu mirada sobre esta cuestión. Primero, el significado de José Manuel de la Sota como dirigente y el significado de este fallecimiento, de esta salida abrupta del escenario político. Bien, básicamente, bueno, trajimos unas plaquitas para compartirles que van a ilustrar un poquito más, digamos, la discusión que venimos a plantear. Pero creo que hasta el sábado a las 20 horas nadie se imaginaba un escenario en Córdoba sin José Manuel de la Sota, desde el oficialismo o desde la oposición, de cualquiera que fuera el arco, y no solo en la provincia de Córdoba, sino también a nivel nacional. Claro. En virtud de todos los lanzamientos que venían y en todo el trabajo, el tejido que venía construyendo de la Sota, porque básicamente aparecen estas dos interrogantes que son todos los emergentes con lectura desde la política y desde la ciudadanía, desde las dos escenas, desde quien construye, de quien ofrece y desde quien recepciona y se siente identificado con. ¿No? Para un lado, el dueño del puente, porque básicamente eso es lo que venía planteando como en esta instancia de su vida y a lo largo de toda su trayectoria política, más de casi 40 años de actividad política, casi la mitad de un siglo dedicado a la política, a la vida pública por excelencia. Y acá donde nos aparece la primera conducción, él tenía siempre un perfil muy carismático, muy mesiánico, muy totémico, muy representativo y holístico en ese punto. Ahora aparece quién va a ser. Y la pregunta siempre es quién reemplaza, ¿no? Nadie reemplaza, en política nadie se reemplaza. Lo que aparece es un nuevo escenario. Reemplazar sería un ilógico y una insensatez de un lado y del otro. Y la segunda cuestión es, y el diálogo. Y ahí sí, es quien representa el diálogo. Claro, a nivel nacional él venía planteando incluso una apertura al diálogo hasta el kirchnerismo, con cual él había tenido, siendo gobernador, unas diferencias enormes, ¿no?
Indudable, digamos, tenía una posibilidad de ser pendular hacia lo interno, de acaparar los sectores de un lado y del otro y también de ser extenso. ¿No? Esto de ser extenso, de incluir distintos matices y de distintos puntos y encontrar las coincidencias y las diferencias. Digo, no que veamos solo lo positivo, porque obviamente que también ha tenido diferencia, un hombre de la política, un hombre hábil y sagaz para poder evadir determinados escenarios conflictivos, y en algunos escenarios como donde no se sintió a gusto o donde no encontró algún espacio, pudo salir. Ejemplo, cuando le ofrecieron la presidencia, ya cuando de la Rúa en el 2000, ¿no? Recordemos que él era gobernador, se le había hecho el ofrecimiento de presidencia interinato y no aceptó en ese momento, o al menos no lo dejó abiertamente la no aceptación. ¿Sí? Escucha, Jorge, él decía abiertamente que quería ser presidente de la nación, un presidente de transición incluso, que decía. El peronismo, la oposición expresada por el peronismo en este momento tiene por un lado el kirchnerismo y por otro lado el peronismo federal. Él daba la sensación de que quería expresar a ambos. Ahora, y paralelamente, nosotros aquí hemos difundido muchas encuestas que hablan de que hoy por hoy Schiaretti, el actual gobernador de Córdoba, es el gobernador con mejor imagen después de María Eugenia Vidal. Es el gobernador del peronismo con mejor imagen. Con la presencia de De la Sota como presidenciable, era inimaginable, para muchos de nosotros por lo menos, pensar que Schiaretti podía iniciar una carrera presidencial, porque iba a respetar el acuerdo con De la Sota, porque era el turno de De la Sota a nivel nacional. Ahora De la Sota no está. ¿Te parece que Schiaretti puede jugar un rol a nivel nacional, un rol más activo? Y yo creo que ahí justamente es el desafío que tiene Schiaretti, ¿no? Hoy él es el jefe de la administración y lo que tiene por delante es esto, ¿no? Aparece el pan-schiaretismo, digo, el schiaretismo en términos totalitarios, en términos de paraguas. Claro, porque era bifronte la conducción del peronismo de Córdoba. Digo, ellos alternaban mientras uno tenía la conducción política, el otro la conducción de la administración y viceversa, digo, en ese punto, más allá de las fórmulas electorales propiamente dichas de gobernador, vicegobernador o lo que fuere, ¿no? En ese escenario siempre apareció ese punto y lo dejaron bien claro quién ordenaba, por un lado, la relación a nivel nacional de construcción desde el peronismo o desde el justicialismo en todo su arco, o bien quién ejercía la administración. Y ahí tenían otro tipo de socios que iban sumando o restando de acuerdo también a la coyuntura de la provincia. En ese punto, digo, aparece esta cuestión, ¿no? Los dos desafíos básicos para Schiaretti. Sí. Uno, ser el conductor del PJ cordobés. Claro. Esa es una condición sine qua non, donde ya hoy ya no la puede renunciar. Claro, no, y no está obligado a no decir no. Digo, no, no la puede delegar. No la puede delegar, no la puede traducir en otro nombre que no sea el de Juan Schiaretti. Porque ahí ha recaído toda la responsabilidad, ha precipitado a lo mejor algún deseo, vamos a decir, narcisista en algún momento, de almohada, hoy es visible para todos. Señor. Para toda no solo para la comunidad justicialista, sino también para todos los posibles socios políticos e incluso para el arco opositor, ¿no? En ese punto aparece esto. Y la segunda cuestión es la de nacionalización. Más allá de la relación institucional con el PRO, con el macrismo, con Macri en particular, ahora aparece este juego fundamental que va a tener con el peronismo federal y con el kirchnerismo, e independientemente de lo que suceda con Cristina Fernández de Kirchner, con su relación judicial y con todo el problema de las determinadas causas, sean los cuadernos, los bolsos de López, todos los títulos que le querramos poner, más allá de eso, es con el arco ideológico, con la promoción de ese espacio y cómo quedan incluidos o no, contenidos o no en el proyecto de nacionalización que puede ofrecer desde Córdoba. Eso también le abre una puerta a Schiaretti de integrar una fórmula presidencial, de ser un presidenciable para el PJ, de quedarse solamente con el gobierno provincial y ser un articulador de, ¿sí?, Liga de Gobernadores, pongámosles por ejemplo, o
de alguna forma también decir, no, bueno, vamos a esperar. Una más. ¿No? 4 escenarios posibles. 4 escenarios posibles, muy claritos y bien descritos. El peronismo de Córdoba, en esta última etapa, tenía 3 dirigentes que estaban con un nivel de conocimiento en la provincia por encima del 90%, o en el orden del 90%. Vos y muchos de los amigos y amigas que nos escuchan saben lo que eso significa en términos electorales, o sea, si vos no sos conocido, la gente no te vota. Esos 3 dirigentes eran José Manuel de la Sota, Juan Schiaretti y la incorporación más reciente del peronismo de Córdoba, Martín Yarlora. ¿Sí? No está más de la Sota. ¿Qué rol político le puede caber en el futuro inmediato a Martín Yarlora, el otro gran dirigente provincial? Y hoy convengamos que Martín a nivel provincial funciona no como el 2 de Schiaretti, pero sino como la sombra de Schiaretti. Esto o lo pone al lado o lo pone al frente de Schiaretti, porque Schiaretti va a querer. Si él toma la conducción política por defecto, Martín puede transformarse en ese candidato natural, que el proyecto, si bien era de la Sota presidente, Schiaretti gobernador, hoy ese enroque se reproduce y aparece, en esa lógica de el de la Sota, aparece en la figura también de Natalia de la Sota, que es la concejal en la ciudad de Córdoba, y ahí emerge la posibilidad de que Olga Riutor vuelva también adentro de la ciudad cordobesa, y ahora se construya otra oferta electoral mucho más potente y con una trascendencia de 2 jóvenes, una con experiencia y otro, y también aparece la cuestión de género. Sería la primera vez que podría ensayarse la posibilidad de una fórmula desde el justicialismo cordobés con 2 mujeres en la cabeza. Es un ensayo contrafáctico, y en este escenario también aparece la posibilidad de precipitar esto de los mandatos cortos de Yarlora. Mandatos cortos en términos de que siempre cuando viene en una alza aparece un nuevo desafío que ofrece un abanico de ampliar la flota constantemente. No solo a nivel personal en términos políticos, sino también de la estructura, de lo que representa y de lo que va en búsqueda. ¿Sí? En ese escenario, ahí abre otra puerta de decir, a ver, diputado, deje un ratito la Diputación de Nación, vuelva a la vicegobernación, vuelva como gobernador. Empieza a aparecer también el abanico de todas las posibilidades para Martín, en ese sentido. Puede ser candidato a gobernador, puede volver a repetirse la fórmula de vicegobernador, puede haber un enroque de vicegobernador, puede ser el candidato a intendente de la ciudad de Córdoba, con posibilidades a ser gobernador en el 2023. Continuar como diputado o no, ser senador nacional en el 2023. En ese punto, por más que uno hable del 2023 como algo muy lejano, en términos políticos es muy cercano, porque estamos hablando de procesos de expansión de conocimiento a nivel territorial, a nivel nacional. Y los hombres que son de la política, como Schiaretti, como Martín Yarlora y como otros tantos nombres, son personas que más allá que perduran, todo el tiempo, perduran pero crecen, no desaparecen. Y no pueden desaparecer de una elección, pero no de la imagen de la representación y de lo que significan. En ese punto, ahí abre también un interrogante importante, y no me gustaría estar donde está Martín en este momento, ¿no? Mirando el escenario de la elección para gobernador del año que viene, hiciste un repaso de lo que es el oficialismo en la actualidad. En la oposición, ¿a quiénes ves mejor armado, con mejores chances de representar a la oposición? ¿A Mestre, a Negri, a Baldassi? ¿Por dónde te parece que va a pasar, por dónde te parece que debería pasar para tener las mejores posibilidades? Nosotros pudimos identificar 5 entre los con mejor imagen, los que más conocidos y los que tuvieron algunas chances electorales de pseudo victorias en las legislativas y no en las cuando son de ejecutivo, donde ahí disminuye bastante el poder de fuego desde el PRO, porque esta es una sociedad, un híbrido bastante difícil de poder llevar adelante
Este híbrido entre un juez con un peronismo desdibujado, de que ahora habla de un de la Sota que prácticamente es su padre en la política y que todo el tiempo pendula entre una cosa y otra. Un Mestre que no tiene otra chance que ser candidato en la próxima a diputado nacional o a gobernador, no tiene otra alternativa. O si no, digamos, va a tener que esperar porque ya cumple los segundos mandatos y sí, no puede ir por la ordenamiento reelección jurídico de la ciudad de Córdoba no puede repetir, tampoco puede ser viceintendente. En ese otro también aparecen la posibilidad de todo lo que es el radicalismo puro y bifurcado en tres patas: Ramón Javier Mestre, Mario Negri y por otro lado Oscar Aguad. ¿Sí? Digo, dos funcionarios nacionales con rangos ministeriales, con un poder de peso importante, pero que también representan el pasado. Y cuando digo que representan el pasado, si no se nutren, lo que acá nos encontramos, digo, si en una cuestión de género que se viene discutiendo fuerte a nivel político, no hay una renovación de dirigentes de parte, no hay ninguna propuesta femenina. Podemos inventar, pero no hay ninguna propuesta femenina. Y eso los va a obligar a que también, más allá del conservadurismo o no que pueda tener Córdoba, también vea ahí un alejamiento y una pérdida de chances. Digo, la desaparición física de José Manuel de la Sota precipitó notablemente para un lado y para el otro lo que significa esto. A la oposición en Córdoba, en términos siempre políticos electorales, una especulación de ese tipo, ¿no? ¿Lo benefició o lo perjudicó la desaparición física de la Sota? Yo creo que los perjudicó. Yo creo que lo perjudicó porque ahora le acelera un proceso de internas a resolver mucho más difícil. Incluso creo que acá, no sé si lo perjudicó tanto a la interna propiamente dicha, sino también le ha hecho un llamado de atención muy fuerte al presidente. Ese bastión que de alguna forma le dio el triunfo electoral en un balotaje en el 2015, no sé si en el 2019 va a ser tal. Macri, ¿cómo está en Córdoba, según las últimas encuestas que hicieron ustedes y a las que tenés acceso por tus colegas? Macri viene, digamos, en una caída libre, viene en un proceso muy difícil, obviamente que muy asociado con condicionantes económicos, más que estructurales. En ese punto, lo de Mauricio ya no es tanto una cuestión de expectativa. De hecho, hay algunos estudios de algunos colegas que cuando evalúan incluso la responsabilidad frente a la crisis económica, hablan de una grieta 50 y 50 básicamente entre el kirchnerismo y el macrismo. Digo, si el kirchnerismo había generado una crisis, bueno, esto lo agudizaron. Y si los otros mantenían un statu quo, esto le desestabilizaron. En ese escenario, esos son los conceptos que aparecen. Digo, ¿no? En ese escenario abren una grieta y Córdoba no se queda ajena. Eso abre otra interrogante también a nivel nacional. Digo, ¿cómo unir ese radicalismo? ¿Cómo unir ese PRO? El Cambiemos. ¿Cómo aparece ahora Cambiemos en este ejemplo y donde también este articulador, este hombre de la conducción y el diálogo, no está más? Algunas miradas sobre este tema vamos a tener en el próximo bloque, donde le preguntamos a Ricardo Alfonsín, que expresa un radicalismo en el PRO crítico, bueno, cómo iba a jugar el radicalismo, cómo va a jugar el radicalismo en un escenario de agudización de la crisis económica, si va a seguir pegado. Le preguntábamos algo así, es decir, se lo ve al radicalismo como que participando de un gobierno en el que si le va bien al gobierno, le va bien al PRO. Y si le va mal al gobierno, le va mal al radicalismo. Es decir, es un socio prácticamente solamente en las pérdidas. Y Ricardo Alfonsín nos dijo algunas cosas interesantes al respecto, así que les recomendamos el próximo bloque. Vos hablás de una caída de la imagen de Macri en Córdoba atada a un tema económico, es decir, no a un tema estructural, sino a un tema coyuntural. Se modifica el escenario económico y ahí están las chances de Macri de revertir esta situación. Esa es la desesperación y lo que no lo deja hoy respirar tranquilamente a Macri. Lo cierto es que no es una persona muy sensible, muy expresiva en términos de su preocupación por y de contagiarse con lo, sino digamos está con una impronta de transmitir tranquilidad por encima de cualquier cosa.
Y esa tranquilidad, ese valor de la tranquilidad, de la serenidad, del esfuerzo, del vamos bien, la gente me dice que vamos bien, tiene límites. Y eso tiene límites. Cuando vos a fin de mes no te alcanza, cuando las tarifas aumentan, vamos a decirlo en términos técnicos, cuando el dinero no es inelástico, cuando el billete ya de 100 pasa a traducirse a uno de 50 o uno de 10, ya el voto no es tan racional, ¿no? Jorge, te agradecemos, sos muy amable siempre que te convocamos. Hasta cualquier momento. Gracias a usted, Daniel. Bueno, a sus órdenes. Nosotros vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos, aquí ya nos despedimos, porque cuando volvamos vamos a poner en el aire una entrevista grabada, la grabamos el viernes, nos visitó aquí en nuestros estudios. El doctor Ricardo Alfonsín vino a la asunción de las autoridades del radicalismo, las nuevas autoridades del radicalismo local, un radicalismo que expresa la unidad de varios de sus sectores. Bueno, nosotros aprovechamos y hablamos de la actualidad política nacional con un protagonista de nivel nacional, que es el doctor Ricardo Alfonsín. Es lo que vamos a ver después de la pausa. Nosotros hasta aquí llegamos, nos despedimos hasta el próximo miércoles, donde, si Dios quiere, le podremos volver a ofrecerle otra mesa de Aquí Ahora Actualidad. Vamos a aprovechar una visita a nuestra ciudad de un dirigente nacional de fuste, con quien ya hemos tenido la posibilidad de dialogar. Nos había prometido que cuando volviese a San Francisco iba a volver a estar en nuestra casa y está cumpliendo esa promesa. Junto a él, dirigentes importantes del radicalismo provincial y local. Primero los voy a presentar y después vamos a charlar con ellos, por supuesto. Nos acompaña el doctor Ricardo Alfonsín. Doctor, muy buenos días. Muchas gracias por esta visita a nuestros estudios. No, al contrario, Daniel. El agradecido soy yo, en serio. Muchísimas gracias. Lo acompaña Cristian Canali, bueno, conocido por supuesto de la casa. Estuvimos charlando el miércoles en vivo. Cristian, un gusto tenerte aquí. Un gusto mío y gracias por invitarme. Bueno, y Pancho, con quien hemos tratado de charlar con vos, te haces cargo de la conducción del radicalismo, de un radicalismo que parece que genera nuevas expectativas, renovadas expectativas en la ciudad. Tu actividad en Buenos Aires no nos lo está permitiendo, pero no faltará oportunidad. Pancho, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, Daniel, gracias por la invitación también, buenas tardes a toda la audiencia y bueno, un gusto estar aquí nuevamente. Muy bien, y el doctor Rossi, con quien también hemos tenido el gusto de charlar en varias oportunidades. Un placer tenerte aquí nuevamente. No, el placer es mío, muchas gracias. Seguramente hoy no te vamos a poder aprovechar con la intensidad que querríamos, porque por supuesto vamos a priorizar la visita del doctor Ricardo Alfonsín. Ricardo, sí, Daniel. Una Argentina que de la última vez que charlamos, 6-7 meses atrás, ha entrado en una espiral de crisis seria. ¿Cómo caracterizás este momento de la Argentina? A ver, realmente la Argentina está muy complicada, ¿no? Y no es una impresión subjetiva ni arbitraria. Nosotros en el 2015 decíamos que quien se hiciera cargo del gobierno, después de las elecciones, iba a tener que enfrentar una gestión compleja. ¿Y por qué razón decíamos eso? Por los indicadores socioeconómicos. Claro. Y bueno, los que existen hoy son los mismos o incluso algunos han empeorado. La inflación no ha bajado, es mayor incluso. El déficit fiscal, si contás, si incluís el pago de los intereses, es un déficit superior. El déficit comercial es superior y muy superior al que existía. El endeudamiento es, por supuesto, mayor. La actividad económica no ha logrado recuperarse, sigue estancada. Y este año caerá un 2,5 según datos oficiales y no crecerá en el 2019 según datos oficiales. El desempleo, la pobreza siguen los mismos niveles, incluso podría haber alguna tendencia creciente, levemente creciente. Es decir, la situación es muy compleja. Y yo creo que yo creo que la política debe estar a la altura de las circunstancias. Y para mí estaría a la altura de las circunstancias haciendo algo que no es fácil ya, algo que nosotros reclamábamos, algunos radicales, en el 2015,
que se convoque a todas las fuerzas políticas, a las más representativas, para ver si podemos llegar a algunos acuerdos fundamentales, dialogando también con el trabajo, con las universidades, con el capital, para ver si podemos acordar algunos instrumentos, no que nos permitan resolver los problemas que no se resolvieron en 3 años, antes del 2019. Tal vez, bueno, crear una lucecita al fondo del puente, o por lo menos asegurarle a la sociedad, darle tranquilidad de que no se van a complicar más las cosas. Se pueden complicar más si no hacemos lo que hay que hacer. En este contexto de crisis económica seria, ¿cómo luce el presente y el futuro de la alianza del PRO con el radicalismo? Nosotros te hemos ido siguiendo, por supuesto, cuando charlamos la vez pasada, vos siempre tuviste un perfil crítico y siempre reclamaste primero una mayor participación del radicalismo en la alianza. Evidentemente, el tiempo te ha ido dando la razón, pero lo cierto es que hoy estamos en esta circunstancia, el radicalismo está en la alianza Cambiemos. ¿Cómo ves el presente y el futuro inmediato? Sí, ojalá el tiempo no nos hubiera dado la razón, pero sí nos ha dado la razón. Nosotros decíamos, Dante también acá cuando hacía campaña, sí, señor. Bueno, Cristian y Pancho, por eso militamos en el mismo espacio, que se tomaban decisiones que no eran las correctas y que el radicalismo acompañaba, a sabiendas de que no eran las correctas. Y esto tampoco es una afirmación arbitraria, porque no es que nosotros decíamos que la decisión no es correcta porque se nos ocurría a nosotros que la decisión correcta era otra. Eso era lo que decía el partido hasta el 2015. Cuando nosotros cuestionamos una decisión, era en función de lo que el partido hasta el 2015 había dicho acerca de una decisión de esa naturaleza. ¿Se entiende lo que digo? Se entiende. Tenía posiciones distintas, claro, a las que tuvo después del 2015, después de que ganó el PRO. Y pareciera que el partido renunció a su identidad o la puso en suspenso. Actuó como si gobernara la Unión Cívica Radical, como si no tuviera derecho a opinar, como si fuera una coalición de gobierno esta y hubiera habido un acuerdo programático en el que todos se hubieran comprometido a hacer lo que está haciendo el PRO. Actuó de manera crítica, acrítica, y esa no es la mejor manera de ayudar a un gobierno, ni a los argentinos, ni a la Unión Cívica Radical. Yo creo que si el partido hubiera tenido un poco más de atrevimiento, no digo que las cosas estarían resueltas, no, porque era muy difícil, sí, pero la situación sería mejor, sin ninguna duda, sería mejor, las expectativas podrían ser otras, de manera que creo que por omisión también el partido es responsable de esta situación. ¿Quiénes tuvieron que conducir el partido? Porque hay dos radicalismos, ¿no? Uno es el radicalismo oficial, que ha actuado de la manera en la que acabo de decir, y otro es un radicalismo que ha venido reclamando cambios que espero que se produzcan ahora. Esta pregunta que vos me hacés, yo espero que ahora, la respuesta es que ahora, después de que la experiencia ha demostrado que esta pasividad, este seguidismo no era lo que más le convenía a los argentinos, empieza a cambiar. Algunos analistas ven el radicalismo en una situación política, a ver, ¿cómo decirlo?, desventajosa en cualquier escenario. A ver si vos coincidís con esto. Al gobierno le va bien, es como que le va bien al PRO. Al gobierno le va mal, es como que el radicalismo carga con las responsabilidades políticas de un gobierno que no ejerce en los hechos. ¿Este análisis describe una realidad? A mí lo que más me preocupa es que si al gobierno le va mal a la gente, sinceramente. Bien. Pero es cierto que esa posibilidad existía. Y nadie la desconoció, pero yo creo que no era inevitable. Sí va a ocurrir eso, si el partido, si estamos a tiempo todavía, sigue haciendo lo que vino haciendo hasta ahora. Porque podríamos haber tenido un rol mucho más activo, más protagónico. No hablo de cargos, por favor, no me interesan 3 pepinos. Es más, yo rechacé ser candidato en la última elección. De manera que puedo demostrarlo, digo, ¿no? Pero debía, no solo debía, era su obligación, aunque no fuera una coalición de gobierno. Esto no tiene nada que ver. Debía, su obligación era influir en las decisiones. ¿O acaso alguien puede decir que está bien acompañar decisiones que uno cree que no son buenas para el país? Bueno, eso hizo la Unión Cívica Radical, en muchos casos, no en todos, desde luego. Tuvimos acceso, nosotros, y la verdad que toda la gente que tenga interés en informarse, tuvimos acceso a encuestas
Y hay encuestas, varias encuestas que pudimos visualizar, en las que tu figura está muy bien posicionada, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Si el gobierno no o persiste en esto que luce como un gobierno cerrado, no solo a hablar con otros sectores o a incorporar a otros sectores al sistema de decisiones, sino al propio radicalismo, ¿te ves encabezando algún movimiento político que plante la bandera de este radicalismo que vos expresás en términos electorales en el próximo año? Mira, dos cosas te digo. En primer lugar, yo creo que nosotros tenemos que poner en marcha una segunda transición en la Argentina. La primera fue la de los 80, de la dictadura a la democracia. Ahora hay que poner en marcha una segunda transición, que es desde el atraso, el estancamiento, el subdesarrollo al desarrollo. A esto no lo hace un solo partido, Daniel. No lo hace un solo partido ni una sola gestión. Es necesario un acuerdo entre las principales fuerzas políticas, también el capital y el trabajo. Yo a eso me voy a dedicar a trabajar. Por eso me reúno con distintas fuerzas políticas, por eso me reúno con empresarios, por eso me reúno con intelectuales, por eso me reúno con gente de la iglesia, por eso me reúno con gente de los sindicatos. Y me parece que si me comprometiera en una carrera política electoral, perdería chance de ser eficaz en esta tarea. Así que prefiero no ser candidato. De todas maneras, te voy a decir una cosa. Yo ya soy grande. Soy grande. Y, bueno, mucha agua ha corrido bajo el puente. No voy a hacer, esto lo digo públicamente, no voy a hacer nada, porque mi partido me lo diga. No voy a acompañar nada que mi partido me diga que hay que acompañar si yo creo que es malo para el país. Nadie me puede reprochar éticamente que haga esto, al contrario. Acompañar algo que no crea que sea bueno para el país es reprochable éticamente. Y muchos van a tener que explicar por qué han acompañado cosas que en definitiva han terminado perjudicando a los argentinos. Tendrán que decir, tendrán que demostrar que de no haberlas acompañado las cosas hubieran sido peor. Yo no creo para nada eso. Yo creo que los problemas se generan cuando no se discute, cuando no hay diálogo, cuando se hace seguidismo, cuando se dice a todo que sí. La discrepancia y la diferencia constructiva, respetuosa y responsable es la que hizo progresar el mundo. Y a los países también. Te traigo un tema más de coyuntura. Cuando la Argentina o cuando un país en general, supongo que en otros países debe ser lo mismo, entra en una situación de crisis, bueno, empiezan a aparecer propuestas de soluciones fundamentalmente que vienen del lado de la economía, del economicismo. Hoy en la Argentina se habla de alguna posibilidad de dolarización en algunos esquemas o de convertibilidad en otro. ¿Ves eso posible? ¿Te parece que es una variante de ese tipo debería ser analizada en nuestro país? No, espero que lo aclare el gobierno. Ya hice declaraciones sobre esto, ¿no? Por supuesto salen algunos diarios, en otros no, que no tienen demasiado interés en difundir la disidencia interna en el partido y en Cambiemos no aparece. Pero no, sería una locura. En primer lugar hay dos variantes, una es la convertibilidad, sí, la que dicen, no volver a la convertibilidad. Ya sabemos lo que pasó con la convertibilidad. Los seres humanos, y en particular los argentinos, somos la única especie, pero los argentinos más que los seres humanos. De los seres humanos, los argentinos somos los que más cometemos el error de patear dos veces, tropezar dos veces con la misma piedra. Con la convertibilidad creo que no se necesita argumentar demasiado. Y sería, desde mi punto de vista, una locura adoptar como moneda propia una moneda extranjera. Eso nos haría perder soberanía política, soberanía para gobernar, libertad para definir políticas públicas. Estaríamos dependiendo de lo que ocurre en otro gobierno. Bueno, eso sería una barbaridad y espero que el gobierno, creo que ha aclarado que no es cierto y que mi partido diga algo sobre esto. Es importante, ¿no? Muy importante. Porque, bueno, no decimos nada sobre cómo se está negociando el acuerdo de libre comercio. No decimos nada sobre cuál es nuestra posición respecto de lo que hay que hacer con las tarifas cuando se dolarizan como se han dolarizado en la Argentina, si no es necesario revisar esa posición. Yo siempre lo he reclamado. Bueno, no decimos nada sobre este tema de la eventual dolarización ahora de la economía argentina, incorporando como moneda propia la moneda de Estados Unidos. Bueno, espero que se exprese mi partido. Si no, ¿para qué estamos en Cambiemos? Si todos vamos a decir que sí, da lo mismo que el legislador entre por el PRO
que entre por el ARI, que entre por la Unión Cívica Radical, desde el punto de vista de las propuestas o de la manera de enfrentar los problemas, si todos van a decir lo mismo, no hace ninguna diferencia. Pancho, vuelvo después a Ricardo, que tengo un par de consultas, pero bueno, estás acá, vas a asumir la responsabilidad. Cuando estemos nosotros en el aire con este tema, ya vas a ser el presidente de la Unión Cívica Radical. Dos objetivos que te planteás en esta nueva etapa conduciendo el radicalismo. No, el primer objetivo es volver a fortalecer la Unión Cívica Radical y el segundo objetivo es trabajar para tener las propuestas que convenzan nuevamente a los ciudadanos de nuestra ciudad y llevar a un hombre o a una mujer de la Unión Cívica Radical a ser candidato para sentarlo nuevamente en el gobierno municipal. Creo que ese es el objetivo en donde todos los nucleamientos internos entendimos que teníamos que pregonar esta unidad que se dio, y agradecido de todos ellos estoy, acá de Cristian y de distintos sectores internos del partido, en que vieron en mí que puedo llegar a ser ese conductor, en donde quiero aclarar que no voy a ser candidato, pero sí de llevar la transformación que entiendo necesita San Francisco para salir de este estancamiento en el que está. La primera semana que vos me digas que te quedás en la ciudad, estás convocado para un miércoles para charlar más en profundidad sobre este tema, ¿no? Ya agradecido. Ricardo, hablabas recién de responsabilidades institucionales, de convocatorias, de un momento difícil del país, de la necesidad del diálogo. Se muestra, al menos a través de los medios de difusión, un diálogo de carácter institucional. Gobierno, gobernadores, fundamentalmente gobernadores de la oposición. ¿Te parece que los gobernadores de la oposición están a la altura de las circunstancias o están transformando esta debilidad del gobierno en una oportunidad para llevar agua para su molino? Yo no me imagino el diálogo de esa manera. Yo me imagino el diálogo entre las fuerzas políticas. Cada una de las fuerzas políticas con relación a los distintos temas debería enviar allí a sus cuadros políticos, sus cuadros técnicos, para que cada uno discuta con el cuadro técnico y el cuadro político del otro partido cuál es la mejor solución, y en caso de que no coincidan, bueno, llegar a soluciones de compromiso, que es como avanza el mundo, a través de soluciones de compromiso. Eso es una cosa que no debería ser tan bien vista, que en lugar de ser los partidos los que deciden quién van a hablar, es el gobernante el que decide con quién habla del otro partido, ¿no? Bueno, esa es mi manera de ver las cosas, ¿no? Bien. ¿Y en el Congreso, cómo ves el Congreso? ¿Hay sectores que aspiran a situaciones de conflicto tal que generen inestabilidad? ¿Hay sectores desestabilizadores dentro del sistema político argentino en este momento? Mira, lo mismo decía Cristina Kirchner, nunca lo pudo demostrar. Yo no creo que haya tampoco. Hay gente que está en desacuerdo con el gobierno, y muy en desacuerdo, pero eso no quiere decir que quieran desestabilizar. Por supuesto que quieren ganar las elecciones en el 2019, como el PRO quería ganar las elecciones en el 2015, pero eso no quería decir que quisiera desestabilizar al gobierno de Cristina Kirchner. Quería que Cristina Kirchner llegara al final del mandato y ganarle en elecciones una vez que terminara su mandato. Yo no creo que pueda haber grupos en la sociedad que conspiraron, que les hubiera encantado que Cristina se tuviera que ir. Bueno, por supuesto, minoritarios, absolutamente aislados. Que pueda haber ahora también grupos que podrían pensar así, bueno, sí, pero absolutamente aislados, y creo que el principal reaseguro que tenemos frente a eso son la propia sociedad, que ya sabe, mira, desafecto con los políticos, desafecto con la política, con los gobiernos, con otras instituciones como la de los sindicatos y empresarios, para mi gusto injusta al generalizar con todo, con los políticos, con los partidos, con los sindicatos, con los empresarios, pero bueno, tiene un gran desafecto con todas las instituciones centrales de la política, ¿no? Aunque no sea política partidaria. Ahora, todavía respeta la democracia, todavía valora la democracia y sabe que la democracia es el campo en el que deben darse las discusiones, el que más chances ofrece la democracia de encontrar la solución a los problemas que tenemos que encarar. Durante
este periodo democrático crecimos muchos de nosotros leyendo cuestiones que tienen que ver con el Fondo Monetario Internacional. Desde algunos sectores se lo hizo el culpable de todos los males de la Argentina. El gobierno decidió volver a hablar con el Fondo Monetario Internacional. Las circunstancias actuales son las mismas que las anteriores. ¿Tenés una visión sobre este regreso a la negociación con el Fondo Monetario o te parece que el gobierno tenía alternativas? Te voy a decir lo que pensaba mi partido hasta el 2015 con relación a las recetas del Fondo Monetario Internacional. Tener que ir al Fondo Monetario Internacional es un hecho traumático. Estar contento porque tenés que ir al Fondo Monetario Internacional es decir que estás contento porque tenés que ir al médico, ¿no? Tuviste que ir al médico porque hiciste algo que te generó problemas de salud severos, a vos y a la gente. Bueno, ahora, las recetas del Fondo Nacional, te voy a decir lo que pensaba mi partido hasta hace poco, hasta el 2015. Para que nadie diga que son ideas mías, ¿no? Pensaba que son recetas que en lugar de resolver los problemas los complican, que además son injustas, y por injustas económicamente inconsistentes. Y yo les digo a los argentinos, reclamemos todo un esfuerzo para poder encarar precisamente esta situación sin tener que aceptar esas recetas, porque nos van a someter a sacrificios muy grandes. Y por supuesto, a esos sacrificios no los van a hacer los que son muy ricos. Esos tienen plata suficiente como para, aun cuando tengan que hacer algún esfuerzo, no va a hacer ningún sacrificio. Van a ser los sectores de la clase media, los sectores del trabajo, los jubilados. Esos sectores a los que la Unión Cívica Radical debe acordarse que tiene que representar. Y yo les digo a esos sectores que hay otro radicalismo, que varios estamos acá, que estamos muy preocupados por defender esos sectores. La última, yo me quedaría horas charlando, aprovechándote, pero bueno, tenemos tiempos televisivos y tenemos tiempos tuyos. Corrupción, cuadernos, bolsos. Danos un concepto sobre todo esto, que ya, digamos, estamos tan informados o tan sobreinformados sobre este tema que es como que lo naturalizamos. Y a la luz de los problemas económicos, el tema de la corrupción es como que se ha relativizado. ¿Cómo lo ves? En primer lugar, yo quiero también decir algo a la sociedad. Si tengo un minuto, respecto del discurso que han procurado instalar algunos. Algunos le han pretendido hacer creer a la sociedad que para que se resuelvan los problemas que tenemos severos en Argentina, los problemas estructurales que nos anclan al subdesarrollo, alcanza con ser republicanos y honestos. No, esa es una condición necesaria, pero con eso no alcanza. Yo puedo ser muy honesto, muy republicano y abrir la economía de manera indiscriminada. Puedo ser muy honesto y muy republicano y arancelar la universidad. Puedo ser muy honesto y muy republicano y llevar las retenciones al campo a las nubes. Para todos los lados tiro, ¿no? Bueno, y eso no resolvería los problemas económicos de la Argentina. ¿Es condición necesaria ser honesto y republicano? Sí. ¿Es una lacra en la política, en la vida de los pueblos, la corrupción? Sí, por supuesto, hay que combatirla, sí. Tengamos las instituciones que nos permiten combatirla. No tenemos por qué vernos obligados a confiar en un dirigente. Tengamos las instituciones. Hay que modificar el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura tiene, entre otras funciones, controlar que la justicia funcione de manera independiente del Ejecutivo. Si el Consejo de la Magistratura, que tiene esa función, está controlado por el Ejecutivo, difícilmente pueda ejercer la función que tiene que ejercer, controlar al Ejecutivo o a los gobernantes. Bueno, con respecto al caso de los cuadernos, yo no soy juez, no soy fiscal, no soy querellante, no soy abogado en las causas. De manera que me informo, sobre todo tan secreto de sumario, me informo por lo que leo en los diarios. Yo no sé más que lo que leo en los diarios o veo en programas. Un diario dice una cosa, el otro dice la contraria, otro dice una tercera cosa, todos dicen cosas distintas y es raro saber cómo se pueden decir cosas en realidad, ya no distintas cosas, porque están secretos de sumario. Lo que espero es que aprovechemos esta oportunidad para que la justicia, cuando termine esto, tenga la certeza de que se ha hecho justicia, de que se ha sancionado a quienes se tiene que sancionar y que la justicia además se ha hecho siguiendo los procedimientos, siguiendo todas las normas establecidas en el Código Procesal Penal, siguiendo las garantías que establecidas en la Constitución Nacional, que actúe de manera ejemplar. Eso es lo que puedo esperar. Y sí cuidar que haya independencia. Esa tarea sí puedo realizarla. Cristian, se me ocurren preguntas de a miles, pero bueno, estamos llegando al final.
Hay un contexto de unidad en el radicalismo local. Pancho Muratore va a ejercer la presidencia. Vos expresaste en algún momento tu interés en representar a los sanfrancisqueños como candidato a intendente del radicalismo. En el contexto de este acuerdo, ¿seguís sosteniendo esta mirada, esta postura, esta aspiración? Sí, por supuesto. Estamos trabajando ya en eso. Yo en los próximos meses voy a presentar los equipos técnicos para seguir adelante con nuestra campaña, independientemente que es bueno que haya otros precandidatos dentro del radicalismo y bueno, y si nosotros, como te decía el otro día en el programa que me habían invitado, si no llegamos a un consenso, no llegamos a un acuerdo, tendremos que competir. Para eso están las reglas claras dentro de nuestro partido y bueno, lo lógico sería, buscar primero tener una propuesta que genere nuevamente o que enamore nuevamente a los sanfrancisqueños y tener la mejor propuesta. Y para eso vamos a trabajar. Y después poder lograr ser lo más competitivos posible, por supuesto. Ricardo, para despedirnos, hay una pregunta que tiene que ver con tus sensaciones. ¿Tenés esperanza en el futuro inmediato de la Argentina? Sí, no que en el futuro inmediato se puedan resolver los problemas, pero que se generen las condiciones para que en el mediano y en el largo plazo se empiecen a resolver los problemas. Sí, en eso tengo esperanza. Y no quiere decir que la gente tenga que esperar a largo plazo para ver la mejoría. Vamos a ir mejorando de a poco. Pero tienen que darse las condiciones políticas, que son ese acuerdo, ese diálogo respetuoso, esa vocación de todos por acordar en cuestiones centrales. En eso también tengo esperanza. Y para mí con eso se empiezan a resolver los problemas. Muchas gracias, son ustedes muy amables. Ricardo Alfonsín, en Aquí Ahora Actualidad.